Bueno, señoras y señores, estamos acá con el ingeniero Pablo Romanos. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo andas? Tanto Bien, todo tiempo. bien. Prometo, siempre prometo que no os voy a preguntar con título ni nada, pero es algo tan interesante, alguien que estudió la carrera, vamos a decirlo y vamos a ponerlo, le ponemos el nombre adelante, la abreviatura adelante. Pero no quiero hablar sobre vos, quiero que vos nos cuentes sobre vos, así que quiero arrancar siempre con la pregunta más amplia de todas, que es, ¿cuándo arrancaste sabiendo, cuándo te diste cuenta que la tecnología, no sé, esta cosa curiosa, etcétera, era algo importante en tu vida? ¿Fue cuando eras chico? ¿Fue un poco más grande? ¿Cómo te pasó esto? Eh, no, a ver, sí, desde muy chico. Desde muy chico tenía como la inquietud de investigar las cosas, de desarmar desde, no sé, de una plancha hasta, qué sé yo, cualquier cosa que tuviera, que fuera eléctrico y más si tenía electrónica, ¿no? A medida que iba pasando el tiempo, la electrónica se complejizaba y era cada vez, de alguna forma, más compleja y más difícil de entender, pero digo, siempre tenía esa inquietud de desarmar las cosas para ver cómo funcionaban, ¿no? Así que me acuerdo una de las cosas que hice eh, por ahí que uno podría decir relacionadas con hacking, ya te digo, que esto lo hablamos hace un ratito, la Sí. etiqueta de hacker me queda recontra grande, me baila mucho el traje, pero bueno, No, voy a no. tratar de cumplir un poco con las expectativas. Una de las cosas que por ahí que recuerdo así relacionadas fue en la primaria, tenían armados unos cerebros mágicos, ¿viste? Que Sí, es sí. el de las preguntas y respuestas, que es muy sencillo, son cables atrás cruzados con cada pregunta y respuesta. Yo estaba en cuarto grado, tercer, cuarto grado, no me acuerdo, y empecé a darlos vuelta y veía a ver cómo estaban conectados. Y digo, esto se puede falsear. Digo, era muy de, voy al colegio y me gustaba esto de, a ver, sí, aprender, pero también de investigar. Y viste que todo el mundo cuenta siempre con el tema de hacker es, no es tanto robar o hacerse un sistema, es más que nada aprender o ver hasta dónde puedo llegar. Y Total. bueno, era esa la premisa, a ver cómo hago para falsear esto y que cuando me pregunte, que me hacían pasar al frente, bueno, yo lo que toque, que me dé que la luz se enciende, ¿entendés? Claro, claro. Entonces me llevé un cable y a los dos o tres equipos que había por ahí dando vuelta los puenteé, cosa que la Sí. primera pregunta que me hacían, la luz se encendía. Después el maestro veía que estaba mal y me decía, a ver, Claro. está encendiendo la luz, Buenísimo. pero la respuesta está mal. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que bueno, digamos, si se puede contar como una especie Sí, de sí. hackeo fue, y siempre electrónica, ¿no? Yo cuento, la parte del sistema yo la agarré ya más de grande, por ahí, de hecho las computadoras arrancaron en mi vida ya entrando al secundario, en la primaria prácticamente no nada. Pero desde ese punto de vista, digo, siempre por el lado de la electrónica, de, qué sé yo, los robots. Era la época, en la primaria era la época de los pocketers también, por ahí te estoy Cierto. contando algo que es de Sí. viejo. No, sí, me hiciste acordar de algo, me vino de repente a la cabeza. Y también iban mis compañeros con los pocketers y cada uno tenía, había gente que llevaba uno, dos, tres, cuatro, tenían toda la colección. Yo tenía uno, porque mi Claro. vieja no me podía comprar más. Bien. Entonces, yo quería ver a ver cómo funcionaba, y me quería armar, porque la idea era ver a ver cómo funciona y armarme uno. Entonces me armaba los pocketers usando un poco de cartón, un poco de alambre, qué sé yo, no sé, algún clip. Entonces copiaba el pocketer, pero era mucho más grande, con una caja de zapatos, ¿viste? El laberinto, Claro. había uno que era de laberinto, Sí, había sí, otro que era, no la sé, pelotita. los autitos también. Bueno, la cuestión es que yo llevaba las cajotas esas armadas y los pibes terminaban jugando con mis cajas y yo jugaba con los pocketers, que eran los No, bueno, originales. buenísimo, buenísimo. Hacíamos el cambiazo. Buenísimo. Invito a la gente a que no sabe de qué estamos hablando, perdón por esto, a la gente joven especialmente, que tenemos mucha gente que nos escucha joven. Googleen Pocketeers y pongan en Google imágenes de Pocketeers, si mal no recuerdo se escribe, con doble E. Así que fíjense que va a tener mucho más sentido esto que está contando Pablo, así que buenísima anécdota. Y después, esto siguió después para el secundario, estudiaste un secundario técnico, ¿cómo fue? Después estudié secundario técnico, estudié electrónica, en un secundario técnico sí. Seguí tratando de saltear controles, evitar cosas
repetitivas, automatismo, o sea, tratar de hacer todo automático y en lo posible usar el ingenio más que la memoria, porque era terrible con la memoria. Tenía que estudiar algo de memoria, era imposible, imposible. Mira. Entonces, un poco siguiendo ese concepto, en cuarto grado decido hacerme un transmisor con electrónica y pedirle a un compañero que me pase en la clase de instrucción cívica, que para mí era tremendo, o sea, no entendía nada, pero nada entendía, nada. Entonces, digo, bueno, hagámoslo. Y era siempre la fantasía de, si lo hago es misión imposible, ¿entendés? Claro. Es como, que digo, bueno, vamos a hacerlo, y que pase lo que pase. Y bueno, me agarraron, o sea, arrancó bien, el tipo me preguntaba, qué sé yo estaba sentado, nos tomaban desde el banco, o sea que estábamos sentados y yo me cubría con el de adelante, tenía puesto el cablecito por atrás, ¿viste? El micrófono era recontra sensible, y en determinado momento no sé qué pasa, el de adelante se mueve y me engancha justo a ver qué tiene, me saca los cables, de adentro era desarmar todo, la camisa que tenía el uniforme con todo el equipo, que era una cosa así, imagínate en esa época electrónica integrada no había, o sea que era la plaqueta soldada, así a lo bestia, metido dentro. Una cosa, era tremendo, pero bueno, muy gracioso, pero el tipo me mandó examen. Y bueno, tuve que darle en marzo, me saqué un directo, tuve que estudiar ahí. Tal cual, no quedó otra. No me pasó nada, no me echaron del colegio porque el director me agarró en el recreo y me dice, no te puedo echar porque es un colegio de electrónica, se reía. Es verdad, buenísimo, me encantó, me encantó. Hiciste algo tan bueno que si de hecho sería contraproducente para el colegio, me encantó. Qué buena onda, buena onda. Bueno, entonces, o sea, evidentemente estuviste probando bastante entre la herramienta que te daba el conocimiento de la electrónica y supongo que ahí ya metía también tu propia curiosidad, ¿no? Porque lógicamente que hay un montón de gente que sabe un montón de temas, pero no se les ocurre como empujar los límites esos o entender algo más. ¿Eso lo notabas o te aparecía y encontrabas oportunidades de hacer esas cosas o cómo era que te animabas y te motivabas a hacerlo? No, en realidad más que yo escuchando un poco los mitos de los otros chicos, veía más por el lado de ellos, cuentan la curiosidad de tratar de meterse, no sé, descubrir algún código. A mí lo que me pasaba era que quería dar solución a las cosas con electrónica. Era como, si puedo hacer un robot, en mi cabeza era robótica. De hecho, tuve tengo mucha historia de robótica, de jugar con la robótica desde chiquito también. De la primaria. Los primeros robots los hice en la primaria. En la feria de ciencia de la secundaria siempre estaba ahí metido, con tal de no ir a clase y armar robots, iba a la feria de ciencia, armaba robots, armaba manitos, cosas, qué sé yo, viste, lo típico, manejado con motores, algún sensor, pero trataba siempre de meterme, digamos, de zafar de la clase, porque la idea era, no quería estudiar, o sea, era bastante vago y trataba de usar un poco el ingenio y evitar tener que usar la memoria porque no era mi fuerte. De hecho, en la secundaria, una de las cosas que hicimos, ya ahí éramos varios, hicimos un control remoto para el timbre del recreo. Metimos el cable del timbre, que es un pulsador, pasaba por todas las aulas y en la nuestra pasaba también, pincita cocodrilo con cinta escondida y era un interruptor a distancia, control remoto, entonces salíamos todos los días 10 minutos antes. Todos los días, nadie sabía cómo pasar. Nadie se dio cuenta que una bola de cinta aisladora adentro tenía un circuito con una batería. Nos descubrieron y bueno, después armó el lío, pero todo. Y posta, me encantan estas pequeñas anécdotas que uno cuando mira para atrás también tienen que ver con esto, con la creatividad aplicada a la tecnología. Es súper, súper divertido, porque claro, en el momento es una picardía, es una cosa de jodemos, ¿verdad? Pero atrás de eso hay un montón de conocimiento aplicado, ¿no? Así que me parece interesantísimo que haya surgido ya, en tu caso, desde bastante tiempo atrás, o sea, incluso antes de que formalmente tuvieras todo ese conocimiento. O sea, por ahí uno pensaría, a veces es esperable de un ingeniero que se meta en tal cosa, ¿verdad? Pero nada, uno desde el lugar que se podía, en mi caso también yo fui en colegio de electrónica de primaria, electrónica secundaria, electrónica a la facultad, entonces como que era lógico en algún momento, en mi cabeza va por ahí, pero a veces es gente que lo estudia de manera informal, y ahora más todavía, y se encuentra haciendo cosas impresionantes, así que nada, en tu caso ya tenías el gen, me parece. Sí, no sé, siempre te digo, curiosidad y era la época también
en las que arrancaban, por lo menos en mi época, en ese momento arrancaban las primeras computadoras. Mirá, acá atrás, ¿de qué lado está? Está la Mirá, TK-1000, la 5000, mirá, mirá. que fue la primera computadora que tuve, pero empecé a programar antes de tener esa computadora. Esa computadora me Mm, costó sudor y lágrimas, mirá. recuerdo que en el colegio había una clase, pero que era extraoficial, que los chicos iban Ujú, tercer año, creo que era segundo o tercer año, que iban a computación y aprendían BASIC. Y me acuerdo de que yo veía lo que ellos aprendían y me parecía como medio natural, o sea, y claro. empecé a entender, a programar sin tener la computadora, un Wow. poco viendo el código, pero vos viste cómo es el BASIC, tampoco es, o sea, es algo muy natural, diseñado Claro. para ser natural. Y empecé con eso, después pasé por la Commodore 64, creo que todos Mm, en algún momento pasamos totalmente. Seguro. el clon de la PC, después vino, incluso la Ujú, época de programar microprocesadores, mm. 8086, el 88. 8088, ¿viste? Era esa época que recién arrancaban las computadoras. Claro, Eh, claro. pero no solamente, digamos, bueno, en esa época también recuerdo un poquito más adelante fue, ya casi terminando la secundaria, que me abrí mi negocio de computación en Mira, la zona de Palermo, en Plaza Italia. mira, mira. Y ahí tenía a mi tío, digamos, que era el dueño del local, él no entendía lo que yo hacía, él ponía el lugar, Claro. digamos, ordenaba un poco la vidriera, digamos, limpiaba, pasaba el plumerito, y yo atendía a la gente, bueno, vendíamos juegos, lo típico de la época de las, viste, que recién ¿De abríamos. qué año estamos hablando? Pues es posible que te haya ido a comprar yo también. 89, más o menos, por ahí, No, un poquito más 88, adelante. Yo un poquito 89, más ¿no? adelante, durante los 90 te fui a comprar seguro, si estabas ahí todavía. Puede ser, sí, pero yo recuerdo que era un poquito antes de los 90. Mira, Pues lo relaciono mira, con otra cosa, me parece que era un poquito antes. mira, Se llamaba Digital Soft mira. el negocio. Mi tío era italiano y no le salía soft y decía software. Entonces, Ah, ¿cómo se llama el lugar? Digital Software. Le decía. claro, Yo me claro, acuerdo, bien, bien me Tano. mataba de la risa, pero la pasábamos bien y craqueábamos. En la época también de craquear los juegos, de Claro, abrir con el editor hexadecimal y ponerle el claro, nombre del lugar para que después lo relacionara y te venía a comprar, le ponías la dirección, ¿viste? totalmente. Tonterías que uno iba haciendo. Y de ahí empecé a hacer algún tipo de negocio relacionado porque después apareció, bueno, era la época también de la Commodore, como te decía. La Commodore tenía el puerto de atrás, que era una especie de puerto paralelo, y ahí empecé a hacer algunos diseños electrónicos, o sea, hacía el software hecho en Mm, BASIC, eh, y después la parte del hardware que lo vendía en una bolsita que le ponía, viste, el logo del negocio, qué mm, sé yo, muy, muy básico. Nada, estaba armado la electrónica, digamos, con los relés para poder, por ejemplo, no sé, manejar luces audiorítmicas, entonces le vendía a los DJ, a los DJ, se llevaban el módulo para manejar las luces. claro, Después se había hecho, no me acuerdo, una alarma hecha con un sensor óptico. Entonces, cuando vos pasabas a través del haz, bueno, disparaba la alarma. También era algo que vendía, relacionado siempre un poco con la innovación, más que. Por eso te digo claro, que claro, siempre el foco por ahí era no tanto romper, sino más bien o construir o tratar, bueno, si no lo entiendo, tratar de abrirlo, a ver cómo funciona, a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? no, Pero ahí le había buenísimo. encontrado la vuelta y se había armado un pequeño negocio, digamos. Qué bueno poder monetizarlo eso. Y aparte, nada, te contamos a la gente, de nuevo, especialmente a los más jóvenes, que esto estamos hablando 20 años antes de Arduino, de que existiera Arduino. O sea, ahora por ahí uno después, el hobbyismo en electrónica se transformó en algo mucho más cercano a la gente, porque no hace falta entender qué miércoles hace ese semiconductor, esa cosa, cómo se conecta, etc., porque es un modulito que es el sensor que te da la cosa en un rango de tensiones y vos agarrás, lo lees y lo transformás y tenés el módulo armado de software que te lo lee y te lo muestra en pantalla. Entonces, como que está bueno porque eso acercó mucha gente a la electrónica que nunca se hubiera acercado, y esto es una discusión que he tenido con mis profesores en la facultad, también de electrónica, donde que odian a la gente que hace hobbyismo con Arduino y con cosas más prefabricadas, porque son más puristas, ¿viste? Y yo digo, pero no, al contrario, o sea, que más gente se acerque y le guste esa complejidad y quiera meterse más, porque si no, siempre tenía como una barrera alta de entrada a la electrónica y bueno, por el conocimiento que requiere, ¿no? Sí,
te dicen que es poco profesional y que tenés que usar microchip o cualquier otra tecnología Exacto. que puedas O desarrollar claro, Cortex, claro. en Mnemonic, en Assembler o en C. Entonces, Totalmente. es como que te degradan de alguna forma el valor que tiene Arduino, que a ver, es súper útil hoy en día para gente incluso que no es de electrónica, para Ujú. empezar con el tema, la verdad que está buenísimo. Sí, sí, Este, totalmente, a full. así Es que, algo, es cierto y aparte, de nuevo, creo que hizo que llegue a la gente que por ahí no se hubiera metido porque de nuevo pues, tiene una barrera de entrada propia de esto es para mí, ¿qué onda esto? Tengo que hacer, soldar, como esta cosa rara de la gente que ve a otro haciéndolo y no lo entiende. Así que creo que en mi caso creo que está bueno que eso haya pasado. Y bueno, quiero seguir un poco con la historia. A ver, secundario, estabas ahí, jodías para todos lados con la electrónica, la pero secundaria decidiste profesionalizarlo después, ¿no? me acuerdo algo que dice que por ahí está bueno que lo cuente. A ver, dale. Eh, me iba de vacaciones con mis compañeros de la secundaria y Ujú. mi vieja, íbamos en tren, y mi Mm, vieja quería que la llamara todos los días o día por medio, y no había celulares, y bien. había que ir a cabina telefónica. Y estábamos, que no teníamos un mango, y afanábamos ciruelas del vecino para comer, y el padre de uno de los chicos que laburaba en el puerto nos traía calamares y comíamos calamares fritos, era de terror, pero teníamos mi casa, que era de mi abuelo, ¿viste? Y ahí éramos como, no sé, 6 7 y nos íbamos de vacaciones, y bueno, estábamos ahí, la pasamos como podíamos, ¿viste? Comíamos lo que Claro, podíamos. Entonces había que llamar por teléfono, y necesitamos guita para comer, no para llamar por claro, teléfono. Bueno, claro. teléfono público, atrás, ¿te acordás de las cabinas Sí, redondas? claro, claro. Bueno, Mira. por ahí hay gente que no las Sí, conoce. muchos no la conocen. Detrás tenían una puertita, una chapa con 4 tornillos, no, 2 tornillos, uno arriba y otro abajo. O sea que sacaba el tornillo de abajo, la giraba para arriba Bien. y quedaba al descubierto el corazón del teléfono. Y Ujú, bueno, tubo de los viejos, el tubo negro de baquelita, ujú. agarrado con alambre con un discador, o sea, el teléfono desarmado completamente, puesto el Bien, discador con un alambre y con los bien. 2 cables, Con la buscaba hasta cocodrilo. que llegaba la línea y discaba. Bien. Discaba, hola mamá, estamos bien, y cada 2 días Buenísimo. ponerle el Buen- llamado. Yo Buenísimo, entiendo no, que esto prescribe buenísimo. porque fue en la secundaria, Totalmente, lo absolutamente. debo haber hecho un par de veces, Totalmente. El y freaking si no, un amigo me contó que lo hacía, ¿no? tal cual, bueno, el freaking que como tal, todo lo que fue el hacking de líneas telefónicas, etcétera, creo que quedó Sí, bastante en el olvido con la digitalización, por supuesto, pero en su momento admito que nos divertimos mucho con las tarjetas, las primeras tarjetas SIM, o sea, que llevó eso a tener que llevar algo más al lado de los microcontroladores y tunear lo que pasaba adentro, hacer con el lector y reescribirlas, y como cada vez se complejizó más hasta que, bueno, se digitalizó todo y se complicó, pero era una época muy divertida con las boxes, las Blue Box, todas las Gray Box y todas el sí, Rainbow sí, Box, sí. así que eso fue una parte divertida, me parece. Fue una parte divertida, incluso en esa época, lo que vos decís del tema de los teléfonos analógicos, había Ujú, mucho para hacer con los teléfonos analógicos. No es, claro. o sea, uno piensa, bueno, ahora hay mucho más por el tema de Mm, lo que es las aplicaciones claro, arriba de datos. sistemas operativos, por supuesto que sí, pero en ese momento era electrónica pura y dura, analógica, y había un montón de cosas que vos podías hacer con teléfonos analógicos, y había mucha gente que se dedicaba a hacer, o sea, el típico hacker, entre comillas, de teléfono, el freaker, digamos, ¿no? Flickr. Pero había mucha gente que hacía eso. Totalmente, totalmente. Sí, sí, a full y también mucha gente se acercó por ese lado porque también le era más cercano a su conocimiento, que especialmente cuando era electrónica. Y de nuevo, creo que esa época para mí también era bastante divertida. Tanto eso, dos cosas creo que hicieron que llamaban tanto la atención, especialmente en los 90, que es la parte que yo me acuerdo que ya estaba metido en electrónica, que era primero eso, el freaking, y segundo, los decodificadores. Decodificadores analógicos también. Así que también llevaron a todos los jóvenes que estudiaban electrónica, que hacen sus decodificadores para ver el canal porno, el canal de no sé Sí, qué sí, sí. cosa, el cablevisión que venía codificado el partido, no sé, todas las cosas que se codificaban. Y era muy divertido también porque aprendíamos de codificaciones, cosas ¿cómo, para qué querrías aprender codificación de videos si no era para eso? Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo, después salió, no sé si fue en esa época más adelante, la banda que usaban, sigue usándose, creo, la banda Q, la banda C, Ujú, sí, sí, sí. cómo tenías que tener una antena parabólica para cada una, después Claro, armarte, si lo conseguías o no, tenías que armar el codificador. O sea, todo un proceso claro. interesante que tenías que aprender un montón. A Sí, muy full, a buena full. esa época. Sí, sí, es curiosidad que nos olvidó aprender, por supuesto. Y siguiendo con la historia, después dijiste, o sea, electrónica full, dijiste, a la facultad sigo estudiando electrónica. ¿Te metiste en electrónica?
¿De una Me metí o pasaste, o te metiste en otra antes? No, siempre quise electrónica. Yo lo que tenía en la cabeza era que podía hacer dos cosas a la vez, porque yo laburaba en sistemas ya Ujú. cuando empiezo la facultad y digo, y empecé a programar ya en esa época. Programaba bueno, lo típico, arranqué como te conté, de la primaria con el BASIC y durante muchos años tuve BASIC y cuando termino la secundaria empiezo a trabajar como docente. Como docente hace, no sé, 30 y pico, no hice el cálculo, pero Wow. 40 años, no sé cuánto, yo tengo Wow. 55, no, 35 años de docente que tengo. Wow. Porque terminé la secundaria y lo primero que hice mi primer laburo fue ayudante de trabajos prácticos y al toque después MEP, que es el cargo que tenés de maestro en ciencia práctica de Claro. laboratorio de computadoras. Entonces arranqué con cuarto año y era basic con diagrama de flujo, después en quinto Bien. ya era base de datos y pasé por todas esas etapas teniendo alumnos. Durante muchos años, más de 10 años, 12 años estuve dando clases en colegios Wow. secundarios de programación. Lo que pasa que siempre con, bueno, Basic, Clipper, todo lo que es base de datos, después vino Fox, Visual Fox, Visual Basic. Seguimos haciendo proyectos ya, como yo tenía lo de la electrónica por un lado y podía programar, juntaba las dos cosas y daba clases sobre eso. Es decir, muchos de los Claro. pibes se aburrían cuando tenían que programar, no sé, o hacer código contra una base de datos, pero si le dabas para hacer código, para mover un brazo de un robot o una cinta transportadora, que era lo que armábamos, con cosas viejas iban armando cosas, motor de, qué sé yo, de un limpiaparabrisas puesto sobre sobre un, ¿cómo se llama? Para, la cinguería, ¿viste? La cinguería que se usa Sí, para sí, el... claro. Claro. Bueno, motor, das vuelta a la cinguería, ponés la cinta, armamos Claro. una cinta de tela media tensionada Buenísimo. y con eso ya iba girando, le ponías Claro. un sensor y todo eso con la interfaz a la PC. En ese momento eran las PC compatibles, ¿no? Y armábamos eso y los hacíamos programar con out, int, que eran las instrucciones que se usaban en Visual Basic, en Quick Basic también, me acuerdo que era Quick Basic en ese momento, y hacíamos cosas muy grosas. Con los alumnos hemos ido ¿viste esas ferias que se hacen no de inventos, de proyectos de innovación, digamos? Sí. Hemos ido a varias y algunos chicos han ganado muchos premios, no tanto por el tema del desarrollo, digamos, de lo que veías del tema electrónico, sino de la combinación. Era como muy raro, hoy lo ves más. Yo fui el otro día al colegio de mi sobrino que está estudiando electrónica y todos los años hacen feria de ciencia, digamos, ¿no? Y es como muy común. Pero en ese momento recién arrancaba. Hace poco fue, ¿es en Capital? Sí, en el Porque colegio. la feria de mi, yo soy del Pío Nono, la feria del Pío fue la semana pasada, por eso digo, No por ahí me estamos digas. hablando. Sí, a full. Sí, estamos hablando del Pío Nono, sí. Muy bien. Yo fui alumno del Pío Nono también. Yo Después también se hablaba. Bueno, es nos un tema estamos aparte. enterando de esto. Nos estamos enterando de esto, o sea, le contamos a la gente que nos conocemos con Pablo hace como 15 años y nos estamos encontrando que en este momento que éramos los exalumnos del mismo colegio. Mirá vos, no sabía. De hecho, bueno, hablamos después. Dale, sí, obvio. Así Entonces, que, bueno, pero nada. lo de la feria, estábamos en las ferias de innovación que llevaban las cosas, etcétera. No, bueno, eso, digo, de hoy es más común, ¿viste? Pero en ese momento, no sé, hace 20 años atrás, por ahí no era era un poco raro. Uno recién arrancaba, los programas de computación en los colegios también eran muy nuevos. No sé si fue en el año 80 y pico, 90, que arrancaron los primeros programas en colegios técnicos. Así que combinar la computación con periféricos, con cosas que ibas armando. Por ejemplo, una vez fuimos con 2 o 3 alumnos, fuimos a la facultad de arquitectura y los alumnos tiran las maquetas. Viste que cuando terminan un proyecto, lo tiran, hay millones, termina el año y está lleno de maquetas. Bueno, traíamos maquetas y las hacíamos casas inteligentes. Entonces, el cartón no teníamos que armar lo que no nos gustaba. Y bueno, trabajábamos sobre lo que sí nos gustaba. Portón eléctrico, qué sé yo, luces, fuentecita con una fuente chiquita de agua en la entrada. Tontería, pero hacíamos el concepto de la casa. En ese momento la casa domótica, no existía el concepto de IoT. Era como, surgió hace unos años dentro del concepto de industria 4.0, ¿no? Pero en ese momento no existía. Así que era toda la casa domótica
y bueno, hacer un poco esos proyectos que la verdad que es muy interesante y sobre todo las experiencias con los chicos. Había alumnos que la rompían. Yo siempre cuento lo mismo y una vez lo escuché a Nahuel Grisoria decir esto y estoy completamente de acuerdo con él, que uno aprende cuando enseña. Y a mí me pasa eso, me caen fichas, una detrás de la otra, sobre conceptos que lo repetí 20 veces. Y cada vez que lo vuelvo a dar, hay algo que me hace clic y me encaja mejor, cada vez va encajando mejor. Y eso me pasa todo el tiempo. Entonces, uno dice, bueno, es un poco egoísta porque decís al final, estoy dando clase no para los demás, sino para vos. Claro. No sé, es un ida y vuelta en realidad, porque también me satisface ver que la gente aprenda y me da orgullo ver a gente que por ahí, que arrancó sin saber nada y bueno, gente que trabaja conmigo, que fue alumno mío. Tengo mucha gente que labura conmigo, que fueron alumnos. Claro. Entonces, es como que también uno va armando el semillero y de esa forma, bueno, vas trabajando con mucha gente, ¿no? Así que está buenísimo. El tema de la educación es un tema aparte, pero que está buenísimo. A mí personalmente, ya te digo, se me dio de ir durante toda la carrera de ingeniería, trabajar en paralelo con educación, en la parte de informática. Entonces, por eso, bueno, como te decía antes, sentía como que hacía dos cosas a la vez. Por un lado, trabajar en informática y a su vez de desarrollar, bueno, dar también clases y demás, y después seguir estudiando en ingeniería. Yo la ingeniería la dejé, había arrancado en UTN, y después, por temas de laburo, bueno, había arrancado, como te dije antes, con el negocio de computación y me fui más para ese lado, me dediqué a trabajar sobre eso, dejé la facultad y la volví a retomar a los pocos años y arranqué desde cero. No quise arrancar con las materias que ya tenía, había hecho hasta segundo año. Dije, bueno, arranco desde cero. Hice en ese momento eran 6 años, ahora son 5 de ingeniería. 6 años, bueno, hice el proyecto final de carrera y nada, terminé y bueno, ya estaba laburando hacía muchos años, así que... Claro. Pero sí, es buenísimo esta parte del recorrido, especialmente que quiero destacarlo porque cuando muchas veces se acerca gente y quieren entender cómo construir una carrera profesional y qué estudiar, etcétera, especialmente ahora que hay tantas millones de opciones, y es esto de que muchos les pasó lo mismo, que por ahí intentaron o una carrera en distintas universidades o distintas carreras incluso, o que no quede claro por dónde ir desde el principio. No tenemos por qué saber todo del principio, o sea, pareciera como que cuando salimos del secundario tenemos que entender todo lo que va a pasar después, que hay que elegir, voy a empezar y terminar, voy a hacerlo en 5 años. Es una locura, el siglo XXI es una locura eso. Entonces digo, que para que la gente reciba historias también de lo posible, de la práctica, especialmente en Latinoamérica, en Argentina, que la gente trabaja, estudia, corta, vuelve, así que no es tan lineal como puede parecer en otros países, que bueno, uno arranca y termina y se dedica solamente a estudiar por un tiempo. Y no quiero dejar de preguntarte, vinculado a la educación, porque por supuesto que todos estos años que estuviste en educación, seguís vinculado con la educación, tanto armando cursos, dirigiendo, seguramente dando clases también, porque no creo que como te gusta tanto, seguís estando ahí. Pero quiero preguntarte qué encontrás de diferente, qué es lo más diferente que encontrás entre el perfil de gente o sea, cómo era la gente cuando educabas hace 30 años y versus ahora, qué tienen de diferente y qué tienen en común, qué encontrás que es parecido en el perfil de esa gente a nivel generacional, digo, ¿encontrás diferencias y similitudes? Sí, lo que pasa es que no sé si son comparables porque las clases que yo daba hace muchos años atrás, que eran en secundario, hoy yo ya no doy en secundaria, doy en 5 universidades e incluso en posgrado. Es como que vamos a decir, el término medio de la persona que recibe conocimiento es completamente diferente, el perfil es completamente diferente, ¿no? Entonces no sé si es comparable. Lo que sí, hace unos años atrás, y bueno, los chicos de secundaria están muy sentados en el lugar esperando a que les expliques. Y tenés algunos que son los que más inquietos, que sobresalen, y son los que por ahí a mí me daba más gusto poder trabajar con ellos porque veía que se entusiasmaban, ¿no? Pero en el término medio vos tenés, el chico de la secundaria es, bueno, ¿cuándo termina la clase? Siempre hay gente que se entusiasma y se engancha más. Pero en cambio en la facultad no, en la facultad es una decisión ya más meditada, más consolidada en la cabeza, en donde el tipo no va a perder el tiempo, porque por ahí ya lo perdió antes, como había hecho yo, y necesito aprender y terminar. O sea, muy concretamente, este es el inicio y este es el fin, necesito llegar como sea a la finalización.
Entonces, claro. tenés gente que está, ya te digo, ya prestan mucha atención, participan de las clases, etcétera, etcétera. Eso se ve, igual se ve en grado, pero se ve mucho más eso en posgrado. En Bien. posgrado, la persona de posgrado aprovecha, le saca más el jugo a la clase. Porque además probablemente la tuvo que Entiendo. pagar, si es un posgrado, si lo Claro. tuvo que pagar él, ya no se lo Claro. pagan los padres, tampoco es la universidad Bien. gratuita. Claro. Entonces, porque me pasa, porque en UTN sigo dando clases en grado, hago Mira. investigación también, y es lo que te digo, sigue pasando a los chicos que están más a la expectativa de ver qué me vas a contar hoy, bueno, hay que hacer algo, Claro. bueno, dale, hacemos, están ahí. En posgrado te exprimen la clase y te cuentan historias relacionadas con el trabajo y hablas de ciberseguridad y tenés, por ejemplo, en UADE tengo muchos, muchos CISOs, muchos no, te diría un 30% de CISOs en la maestría, se llama maestría CIO. Mira. Maestría CIO es el nombre. Ujú. Bueno, debe haber un 30% de CISOs y debe haber el otro tanto, un 60, ponele, de CEOs. Y el Mira. resto son gente que no tiene nada que ver por ahí, Ujú. que quiso pasarse o quiso Mm. hacer la maestría. Sí. Entonces, tenés como, tenés un potencial muy grande para poder, porque vos vas a explicar cosas que vos utilizás, digamos, que yo utilizo en mi labor diaria, desde el rol del CISO, o trabajo de consultoría, o cómo hacer un gap análisis, o cómo hacer lo básico de un pentest, qué etapas tiene y demás. Y hay gente que trabaja en seguridad, o que son analistas de seguridad, que lo entienden muy bien y están acostumbrados a eso, y hay otros que lo desvalorizaban del lado de la gerencia de sistemas, y cuando ven desmenuzado todo el trabajo, también le hace clic la cabeza y te dicen, esto está bueno. No es Mira. solamente que me está entregando Claro. la planificación que yo le pido de tal o cual forma. Acá hay toda una labor, toda una metodología para poder llegar a eso. Para el plan estratégico tenés que elaborar, y tenés que elaborar en serio, y necesitas métricas, y si no medís no podés mejorar. Entonces, no es solamente, yo hago mucho hincapié en eso, cuando dan la clase final, cuando dan el trabajo final, les pido que utilicen lo que vimos en clase, que son principalmente métricas. Yo no te voy, si yo soy una persona que tiene que poner la guita y te voy a comprar el proyecto, suponete que soy un ministro y me tenés que sacar guita, me tenés que dar una presentación ejecutiva. O soy el Sí, sí, un dueño de la CFO. empresa, el CFO, exactamente, el CFO. Tengo que poner la guita, yo la voy a poner y tengo 3 minutos, esta es la premisa, tengo 3 minutos por cada uno de ustedes para que me convenzas y que no me hables en temas técnicos porque no te voy a entender y que me muestres globitos de colores e indicadores para que yo entienda en mi cabecita cómo esto me va a beneficiar en mi organización y cuánta guita me va a devolver. Claro. Entonces se enfocan en eso y digo, del lado de posgrado les exprimen ese tema, o sea, el enfoque ese lo terminan exprimiendo. Ya te digo, eso vos no lo podés hacer, por eso digo que por ahí no es comparable, ¿no? Claro, tiene sentido. Cosas Es cierto. completamente diferentes. Trabajar más en la estrategia basada o la ciberseguridad basada en estrategia, y en grado trabajás más bien en los conceptos básicos que tienen que saber para poder después aplicar la estrategia. Está bueno, está bueno. Igual está buenísimo que hayas pasado por esos distintos niveles educativos, porque uno se va exponiendo también a distintos públicos, a distintas formas de explicar lo mismo, a veces conceptos que uno va encontrando en distintos lugares, con distinto nivel de madurez, de complejidad, para explicarlos y para uno mismo, o sea, unos niveles de comprensión del tema, como decías, ¿no? Lo diste durante 10 años contando la misma clase, de repente, pum, y entendés algo nuevo, lo conectás con lo anterior, así que está buenísimo y es genial que hayas estado tanto tiempo, porque no hay tanta gente que haya estado expuesto en entornos de enseñar cosas técnicas y cosas de seguridad tampoco durante tanto tiempo, así que está buenísimo poder tenerte de referente en ese caso. Y otra cosa que no quiero dejar de pasar, porque se nos está yendo el tiempo y tengo una lista de preguntas mentalmente anotadas, solamente mentalmente, porque surgieron a partir de esta conversación, quiero que nos cuentes de research, cosas que relacionadas con eso, como te metiste con el tema de drones, etcétera, cosas que presentaste, que tuvieron re buenas, y quiero que la gente también después te pueda ir a buscar los videos y vea lo que pasó, pero contanos un poco. Bueno, el tema de las investigaciones, arrancamos, yo venía haciendo investigación en la universidad, más o menos tenía idea de cómo se hacía una investigación,
porque tenía el template y me pasaba el template, y ahí después empezás a entender, a ver, esto tiene que tener un objetivo, un alcance, determinadas fases, un poco orientándose. Pero empecé a trabajar hace ya unos cuantos años. Tuve muchos alumnos que me pidieron que sea el director de tesis, que eso también me hizo de alguna forma moldearme un poquito, ir aprendiendo cómo era el tema. Y bueno, en 2015, con Sheila, presentamos Crozono en la Coparty. La idea fue, a ver, ¿cómo surge esto? Hablando con ella le digo, che, ¿sabés que estaría buenísimo? Y le tiro una bomba y a ver qué me dice. O sea, yo digo, me va a mandar a la mierda. Estaría buenísimo. Yo estaba cuento la previa, me había comprado el primer Phantom de DJI, que es un dron, los que no conocen, es un dron blanco, es el más típico, así más o menos de este tamaño. Y estaba jugando con los drones, y bueno, en el campo los volaba, qué sé yo, estaba con ella y digo, estaría buenísimo usar un dron para hacer algo contra un punto de acceso, romperlo, atacarlo. Y yo digo, bueno, me va a mandar, y me mira y me dice, hagámoslo, presentémoslo en la Coparty, me dice. Y digo, bueno, dale. Y fue como tirar, viste, cualquiera, o sea, tiré como, estaría buenísimo, como si te hubiera dicho, vamos a levantar un satélite, no sé, que también es otra cosa que sería grandioso. Y nos pusimos a laburar, bueno, ella empezó en la parte de código, un poco a hacer el proceso automatizado, a darle forma de un framework, basado en Linux, utilizamos la Raspberry Pi. En esa época era la versión 3.0, hoy ya estamos usando, bueno, Sheila dejó el proyecto hace ya un tiempo, y bueno, hoy estamos trabajando con la 4.0, la Raspberry 4.0, se transformó el proyecto de ser una plataforma o un framework de ataque automatizado, que eso fue lo que presentamos en 2015, un framework de ataque automatizado a puntos de acceso, o sea que craquea automáticamente la contraseña del punto de acceso. Yo a veces lo explico que me sirvo un café, mando el dron, y cuando termino de tomar el café, el dron debería tener ya el craqueo, porque básicamente lo que hace es capturar el handshake y lo hace en pocos minutos. Entonces, ese es el concepto de automatizar, ¿no? En el afán de automatizar siempre digo, pero eso se transformó hoy, después de 2015, estuvimos en Black Hat Arsenal, estuvimos presentándolo también. Después fuimos a Chile, bueno, estuvimos en varios lugares, 8 en la conferencia también de Gabriel, etcétera, etcétera. Fueron varios lugares, incluso perdón, en INCIBE también. Tuvimos unos minutos para presentarlo. Bueno, la cuestión es que seguimos trabajando con el proyecto y hoy está más orientado a un framework de investigaciones que ya lo ha utilizado, lo ha empleado la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el SIG, bueno, hay varios que han hecho pruebas con el software, pero básicamente lo que hace tiene 3 fases. A la primera fase, que sigue siendo la del craqueo, es decir, tratar de conseguir la contraseña del punto de acceso. La siguiente fase es, bueno, una vez que conseguí la contraseña, me meto dentro de la red interna, enumero los equipos que hay, me fijo cómo está conformada la red y trato de seguir haciendo un ataque, pero siempre de forma controlada y documentando todo, o sea, lo que sería generando registros, generando logs, ¿no? Que básicamente eso para qué va a servir, para después poder utilizar en la tercera fase, que es la de forense, hacer una investigación como si fuera una investigación quirúrgica, es decir, yo me meto adentro de la red, supongamos que la investigación está orientada a pedofilia, no sé, a determinar si una persona es pedófila o no, y bueno, tiene que haber, para la tercera fase, y para la segunda también, cuando rompes la contraseña, tiene que haber una orden de un juez, punto número 1. Tiene que haber puntos de pericia. Entonces lo que hacemos es seguir los puntos de pericia con el procedimiento se define en base a los puntos de pericia. Obviamente que hay un peloteo entre el juez y el investigador para poder saber hasta dónde vas a llegar, porque vos tenés que automatizar eso, y si el tipo te dice capture todo y tráigame todo, como decía Gustavo Pressman apareció, como cuenta siempre, con una valija así,
con una cantidad de papeles que el tipo después le dice, pero esto no, es imposible, ¿cómo hago para revisar esto? Usted me pidió secuestre todo Claro, es esto. claro, claro. Entonces, los Qué puntos loco. de pericia te limitan y vos tenés que Claro. interactuar con el juez porque el juez te va a pedir todo. Ujú, Entonces, un poco jugando con eso, vos armás el procedimiento de la tercera fase, que es justamente entrar, suponete que voy, con el caso como había dicho antes, un pedófilo, hoy vos como investigador no podés tener la foto que estás ujú, buscando y que de alguna forma incrimina a esa persona. Entonces lo que haces es buscar a través del concepto de bases de datos de hashes. ujú, Entonces hay ya públicas no, de forma privada, pero establecidas, hay bases de datos de hashes. mm, En la investigación a vos te dan una porción de esa base de datos de hashes o la base de datos completa, y en función de eso te dicen, mirá, necesito que busques, a ver si están estas cinco ujú, fotos, que vos no las ves, son hashes en realidad. Entonces lo que hace Crozono es ujú, conectarse, después de las dos fases que nombré, en la tercera hace un recorrido de todas las imágenes que hay en el disco del sospechoso y las transforma en hash. Y lo que hace es comparar hash contra hash. Si buenísimo. coincide, encontré al menos una, el tipo que Ujú, era sospechoso, bueno, ya mm, puede avanzar la investigación porque probablemente sea culpable. Eso ya lo determinará la justicia. Pero al final buenísimo. vos, en base a un procedimiento automático, lo que terminás haciendo es todo el proceso de investigación y te permite básicamente determinar si es o no culpable, nada más que es lo que yo necesito. O sea, termina el Ujú, proceso y me pone OK en verde y el procedimiento terminó y yo ya sé que tengo que pasar eso con los logs a la mm, justicia para que termine la investigación, ¿no? está Así que eso es buenísimo, un está buenísimo. poco, perdón, eso es un poco en lo que se transformó. Qué bueno. Ya te digo, habíamos arrancado en algo que era casi inofensivo porque, bueno, Claro. craquear la contraseña, lo seguimos haciendo. Y yo voy a dar Ujú, una charla y me llevo la cajita, no llevo el dron, pero me llevo la cajita y invito a claro, la gente a que den los claro. celulares, pongan la contraseña que quieran y les pido por ahí que sea con ciertas características para que no Ujú, demore días. claro, claro, Pero claro. una contraseña, por ejemplo, numérica o una contraseña con ciertos parámetros o con máscara Ujú, para que pueda hacer el craqueo mientras yo doy, qué sé yo, mm, una charla o lo que fuera. Así claro, que lo claro. estamos usando para concientizar a la gente. Está Bueno, bueno. ¿viste Está cuánto tardó? buenísimo. Tardó 7 minutos. Bueno, ¿cómo tenés que construir la contraseña? De esta forma. Mm, Porque si lo haces, está bueno. tardó 7 minutos es porque la contraseña estaba mal construida. Mm, claro, Así claro. que, o sea, al final es como que dispara un montón de motivaciones Totalmente. alrededor del Está proyecto, ¿no? buenísimo, está buenísimo. No, y estuvo muy bueno, les recomiendo a la gente ahí que vayan a fijarse, está la charla en YouTube, de la charla de Pablo con Sheila de ese año, creo que de 2015, si mal no recuerdo, así que vayan a ver 2015. la presentación, está buena, hicieron algo, mostraron en real time, así que ahí tienen bastante para ver. Y si se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta más, es la última de todas, prometo, y que es, ¿qué estás haciendo ahora, tema educación? ¿En qué estás? ¿Qué estás dirigiendo? ¿Qué armaste? Contanos un poco más de eso para cerrar. Eh, Hace 4, ya van a ser 5 años que estamos con varios programas de ciberseguridad en la UNSTA. En principio, bueno, arrancamos, como te decía, hace 4 años con la diplomatura Estrategia de Ciberseguridad e Inteligencia en Cibercrimen, que ese primer año tuvimos 220 inscriptos, una locura, no podíamos manejar, no podíamos dar la clase. De hecho, le pedíamos, o sea, apagábamos todos los micrófonos, nadie podía participar. Hoy es más fácil porque, bueno, ya como que, viste, cuando Claro, arrancás una carrera, al principio hay mucho y después se va un poco claro, claro, amoldando, ¿no? claro. Pero fue una locura. Después, al año Mm, siguiente, hicimos la de desarrollo seguro, también en UNSTA, también con muchísimos inscriptos. Este año hicimos la de ciberseguridad en sistemas industriales, también un montón de inscriptos. El tema de OT está full. La verdad ujú, que es algo que, bueno, está a la orden del día y con lo que es, como decía antes, las industrias 4.0, ujú, es un tema, viste, que la gente lo busca mucho, sobre todo porque no hay mucha oferta educativa en relación a lo que es los ambientes industriales, ¿no? Ciberseguridad ujú. aplicada a ambientes industriales y en general todo lo que es el tema industrial. Y el año que viene vamos a arrancar con una que se llama Diplomatura en Energías Renovables Seguras. O Qué sea que bueno. vamos a explicar dentro de la diplomatura cómo instalar paneles solares a nivel Ujú, industrial, a nivel hogareño, es decir, toda la parte de energía solar, tanto térmica como eléctrica, después lo que es energía eólica,
Y vamos a tocar, porque estamos hablando siempre de energías renovables, vamos a tocar un poquito la parte de hidrógeno y la parte de biomasa, que si bien no Wow. está relacionado con algo eléctrico, o indirectamente sí, pero Ujú, sí, bueno, sí. como para completar el concepto de Mm, energías renovables, y siempre del lado de la seguridad. Es como, bueno, vamos a dar esta torta, pero la frutillita de arriba tiene que mm, ser algo claro. de seguridad, te voy a Hagámoslo dar. seguro. Tema de Claro, gestión de claro. usuario, Está no muy bien, sé, está muy bien. contraseñas por defecto, recomendaciones. A Para la full. gente que se va a interesar a hacer una instalación, pero también que sepa temas de seguridad y además para poder ponerlo, digo, dentro de lo que es el concepto que hoy estamos trabajando, que es toda una línea de diplomaturas enfocadas Mm, en ciberseguridad dentro de la UNSTA. mm, También es interesante, la UNSTA tiene un perfil que en general siempre trata de ayudar a los alumnos, por eso digo, muchas veces ayudamos desde el punto de vista de incluso dando medias becas o ayudas particulares para los alumnos, así que es mm, interesante el programa, me parece está que, bueno. y hoy en día además, porque, bueno, salió una nota el año pasado que decía que en 2023 se van a necesitar, no sé si será verdad, pero salió en muchos lugares y fue replicada, se van a necesitar 10 millones de especialistas en ciberseguridad en el mundo y no van a estar cubiertos. Mm, Entonces creo que tenemos mucho para hacer. Digo, no es totalmente. solamente una universidad, digo, todos los programas de estudio que estén relacionados con ciber van a ser bienvenidos y estamos todos apuntando por el mismo lado y es una carreta que empujamos todos juntos. Así que Está está buenísimo. buenísimo el tema. Está buenísimo, era espectacular este posta. Realmente para mí cumplís con toda la definición completa de hacker, así que no te quiero escuchar más que digas que no, que te distancias de la definición de lo que haces, lo que hiciste, del perfil, del mindset, etcétera. Es puramente hacker, así que nada, espero, me alegra mucho que hayas podido contarle un poco esto a la gente. Espero que volvamos a hablar en otro momento, una conversación versión 2.0 el año que viene en alguna otra entrevista. Así que te agradezco un montón por esta conversación. ¿Querés contarnos algo más, de contarle algo más a la gente, No, no, recomendarle algo más? no quiero que por ahí, más que hablar, dejar alguna imagen que había preparado algunas cositas, Dale, dale, eso, lo eso, había mostrarnos, comentado. mostrarnos. Dale, A ver si puedo cambiar la cámara ahí. Esto es lo dale, que contanos qué es eso. llevamos a la ECO. Es el R2D2 que tenemos, que armé como proyecto final de carrera y que después lo usé, le saqué el jugo, que no te puedo explicar. Lo alquilé para fiesta, Qué bueno, pasaban videos de cerveza, buenísimo. o sea, le he sacado el jugo pero de una forma impresionante. Mira, Incluso cuando, una anécdota que tengo que me estoy acordando, cuando vino, Chema Alonso vino para una ECO acá, sí, sí, a varias. y vino a mi casa porque estaba con Claudio Caraciolo y con Sí, la gente de Telefónica, y se vinieron para acá, y bueno, yo tenía el robot, este se llama Axon. Y cuando entra lo ve y me dice, tío, no lo puedo creer, tu propio R2D2, me dice. buenísimo, Y te saca buenísimo. una foto y saca otra foto que está en el blog de él, ¿viste? El blog que tiene. Sí, 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 eh, sí. Sí, bueno, sí, sí. y está subida la foto del robot ahí con el piso que ves. Es un Buenísimo, estilo buenísimo. colonial. Así que muy gracioso. Espera que te voy a mostrar. Y lo otro que Dale. yo tengo por ahí que estaba armando, esto estoy trabajando, lo que es esto me Mira. levanta la casa por eso no tanto del Ah, tema de mira. seguridad, Bien, bien, bien. vendría a ser como un power bank Ujú. con ruedas y paneles solares. Mira qué Entonces, bueno. cuando acá corta mucho la luz, yo estoy en Cañuelas, zona Ujú. rural, cuando se corta la luz, puedo levantar la casa durante 2 o 3 horas, 4, dependiendo del Mm, consumo, pero puedo levantar la heladera, puedo levantar por mm, ahí un aire chiquito, ujú. no sé, 30 celulares, le metes lo que quieras porque tiene Qué hasta bueno. 3000 watts. Así Wow. que está bueno. Bueno, la idea que te decía de la diplomatura era un poco enfocar en Mm, esto, como me puse a claro. laburar un poquito en esto y darle el lado de la ciberseguridad. Y acá tengo otra cosa más, que esto es historia muy vieja. No sé si se llega a ver, este fue uno de los primeros Sí, robots sí, que sí. armé, Muy que es todo bueno. con poleas. Muy Bueno, bueno. lo que hacía, esto lo presenté en la primera feria de ciencias, Mira. Feria de los Inventos, perdón, Feria de los Inventos de la ciudad de Buenos Aires. Y lo que hacía era, nada, agarrar un vasito, llevarlo. Espera que me voy a cambiar la cámara, así ya Dale. me aparece. Llevar un vaso, no sé, tomar tubos de ensayo y mezclarlos, dejarlos, o sea, Qué agarrarlo, mezclar, locura. donde estaba. Eso fue creo que fue el primer robot que armé. Después vinieron los otros Wow. más grandes ya. Pero nada, como comentario final, digo, a veces la gente, viste, que te pregunta, bueno, ¿cómo empezar? Lo que estamos hablando recién, ¿cómo Mm, empezar?
yo creo que te tiene que motivar, o sea, te tiene que desvivir a hacer cosas así, independientemente de la guita, independientemente de lo que vayas a ganar. Lo que vayas a ganar y si le podés sacar el jugo es consecuencia de lo que vos estás haciendo porque lo disfrutás. Cuando yo estaba en Jardín de Infantes, voy a contar esto, mi vieja cuando lo escuche se va a poner a llorar. Estaba entrando a primer grado y yo empecé primer grado con 5 años. Ujú. Y me dice, ¿querés ir con tus compañeros o no? Bueno, elegir con mis compañeros me dice, ten en cuenta esto, varias cosas, pero me acuerdo de esto como muy patente. Me dice, pensá que cuando vayas a estudiar, si vos estudiás y trabajás en lo que te gusta, en realidad a la mañana te vas a levantar para ir a jugar y encima te van a pagar. Buenísimo. A mí me dijo, ese yo, o sea, no me lo olvidé nunca más, ¿entendés? Nunca más. Digo, Buenísimo. voy a hacer toda mi vida lo que me guste, motivado, ¿no? Muy Y si le bueno. puedo sacar el jugo, le voy a sacar el jugo, porque encima me van a pagar. Pero, digo, yo creo que ese es un poco el objetivo, que tiene que ser el objetivo cuando uno dice, ¿cómo arranco? En realidad, la pregunta está de más. Vos ya te Ujú. tuviste, por un tema de Claro. desvivirte, ya tuviste que Ujú. empezar a investigar, a meterte en el tema. Hoy tenemos Mm. recursos Full. infinitos. O A sea, full, a Internet te full. da todas las posibilidades. Entonces, Mm. por ahí la pregunta se contesta sola cuando, si vos tenés la motivación, empezá por donde quieras, que de alguna forma te va a llegar. Espectacular. Cierro con eso, que la gente se quede con eso, se quede con esa idea, porque suelo hacer esa pregunta también en muchas ocasiones de qué tips se le da a la gente, porque muchos se acercan a preguntar por dónde arrancar o cómo me manejo, etcétera. Así que creo que dejaste un montón de tips y creo que está bueno como que tu perfil orientado a todas estas cosas que estuviste haciendo, etcétera, también sea un camino posible para la gente que le gustan por ahí un poco más los fierros en ese caso. Así que nuevamente te quiero agradecer un montón por esta conversación y espero nos veamos pronto. Dale, Fede. Dale, Nos nos vemos. vamos a ver porque tenemos que hablar del pido. Obvio, obvio. Nos vemos. Chao, chao. Dale, un abrazo.